Amigos, regresamos con argumentos y es momento de nuestra entrevista de esta tarde. Es por ello que recibimos en nuestros estudios al dirigente de Fuerza Vecinal, alcalde de Lechería del estado Anzoátegui, Manuel Ferreira. Nos acompaña esta tarde para ampliar su visión, analizar qué está aconteciendo en el panorama político nacional y más adelante también vamos a estar conversando puntualmente sobre su gestión en este municipio tan bonito, tan emblemático de nuestro país, el municipio de Lechería. Bueno, Lechería es más conocido como Lechería, pero tiene un nombre más largo en el estado Anzoátegui. Vamos a iniciar hablando de la realidad política nacional. Vamos a arrancar con la noticia, el tema que nos ocupa. Este jueves se conoció a través de las redes sociales un comunicado de Fuerza Vecinal donde aseguran que la primaria tal como está planteada, así aseguran dentro del comunicado, no nos llevará a ningún lado. Vemos allí el comunicado en pantalla, lo tienen allí. Nos llevará al camino de la derrota. Aseguran que la primaria anunciada en febrero de este año no es la primaria que tenemos hoy. No hay metodología en el caso de ganar un inhabilitado. Alcalde, quisiéramos conocer las impresiones, los argumentos que tiene Fuerza Vecinal para un titular como este o para dar un comunicado como este cuando faltan días para el proceso de primaria o al menos para la fecha contemplada para llevarse a cabo este proceso electoral primario. Bueno, en primer lugar, Rosa, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablarle a nuestra gente, de aclarar puntos importantes en un momento tan convulso como el que vive Venezuela desde el punto de vista económico y político, que van muy de la mano. Y nosotros tenemos que decir algo. Decías inicialmente, a pocos días de la primaria sale este comunicado, pero es que esto no es nuevo para nosotros. Nosotros tenemos, y de hecho, desde que se plantearon las primarias, hemos formado parte del equipo que las llevará a cabo. De hecho, iniciamos con incluso una candidatura dentro de la primaria, como fue la de nuestro hermano Elías Ayé. Posteriormente se bajó esa candidatura, pero nosotros siempre estuvimos vinculados de una u otra forma a que esa primaria se generara y se generara bien, que tenga algún sentido, que sea útil para la democracia y para la unión de los venezolanos y de las fuerzas opositoras en nuestro país. El detalle es cómo se ha venido desvirtuando y qué hemos venido haciendo nosotros dentro de esas reuniones privadas y últimamente ya públicamente al ver que hay oídos sordos con respecto a las campanadas de alerta que hemos dado nosotros dentro de la propia primaria. Nosotros desde el mes de junio presentamos una carta muy formal al doctor Casal, a quien respetamos muchísimo, donde se explicaban algunos puntos que eran de nuestro interés que sean aclarados y además subsanar algunas cosas que consideramos inviables, nada productivas y que al final lo que generaría era oscuridad en el propio método que se había elegido, que es el de la primaria. Que creemos en la primaria como evento electoral que sirva para dirimir diferencias y unir, sí creemos. Que este evento electoral que se pretende dar el 22 cumple esta vez con esas finalidades. No lo vemos así porque hay mucha oscuridad en muchos temas. En primer lugar, al no existir claridad con respecto a qué va a pasar si resultase electo algún inhabilitado o alguna inhabilitada en el proceso, evidentemente la gente no sabe por qué ni para qué está votando. Nosotros se nos planteó, al país se nos planteó una elección primaria para elegir un candidato unitario para enfrentar al régimen en el año 2024. Efectivamente eso está pasando. Bueno, nosotros sabemos que si sale electo un candidato que está inhabilitado, lo más probable es que no pueda ser candidato. Entonces, ¿qué estamos eligiendo? Un líder, una ruta. ¿Alguien le ha hablado de esa ruta a la gente? Y en este sentido, ¿qué habían propuesto ustedes a la Comisión Nacional de Primaria, por ejemplo, en el caso de las inhabilitados, de las inhabilitaciones? Porque muchos candidatos tenían visiones sobre ello. La primera cuestión que planteamos es, no deberían participar. Siempre dijimos, si alguien está inhabilitado y ya hoy sabe que está inhabilitado, ojo, yo entiendo el tema de lo ilegal de las inhabilitaciones, porque, a ver, yo siempre lo he dicho, yo soy profesor de Derecho Penal y sé de dónde sale una habilitación política y eso depende de una decisión de nivel judicial y de tipo penal. Es una medida accesoria a una pena principal. Ahora, están allí, son un hecho fáctico, es un hecho político real, tangible, que hay unas inhabilitaciones. Ahora, no quieren conculcarle el derecho de participar a personas que están ilegítimas o ilegalmente inhabilitadas. Bueno, entonces al menos hablemos claro. ¿Cuál va a ser la forma
de sucesión, de qué manera se va a elegir el candidato que sí se puede inscribir si se da el caso de que los inhabilitados fuesen electos en la primaria. Eso tampoco se hizo y hubiese sido muy fácil poner ese panorama en la mesa, decir, mira, si efectivamente la persona inhabilitada resulta electa, bueno, el que va a asumir es el que quedó de segundo, el que quedó tercero, o están todos de acuerdo de que evidentemente entraríamos en un plano de consenso o entraríamos en una dinámica de encuestas, pero hablarle claro a Venezuela no cuesta mucho cuando efectivamente lo que queremos es unir. Ahora, este clima que efectivamente se ha venido generando en torno a ese punto particular, que me parece uno de los más graves con respecto a la primaria, no se ha dilucidado, sigue siendo un tema oscuro, que además trae otras consecuencias, porque ¿cuál es la ruta que estamos eligiendo? Es la ruta de salirnos de la vía electoral nuevamente, es la ruta de la protesta en la calle, es la ruta de la violencia, es la ruta de apartarnos del proceso democrático de diálogo que se puede estar avanzando en el extranjero. ¿Qué ruta es? Tampoco lo sabemos. Entonces, al final de cuentas, cuando se desvirtúa la naturaleza por la cual se ha planteado la primaria, que es vamos a hacer una primaria entre todos para elegir un candidato que se enfrente al gobierno en el año que viene, bueno, automáticamente deja de tener ese sentido de una u otra forma democrático, en busca de la conciliación, en busca de la unidad, que efectivamente se estaba planteando. Ahora, después de este anuncio, de este comunicado, ¿qué significa? ¿Que Fuerza Vecinal se retira de la primaria, no va a apoyar a ninguno de los candidatos? Porque se había estado rumorando de un posible apoyo de Fuerza Vecinal a Carlos Prósperi, por ejemplo. Fíjate, ese apoyo es una cuestión que resultaba muy lógico, porque nosotros no vamos a apoyar a nadie que esté inhabilitado, es una cuestión de lógica. No creemos, como siempre lo hemos planteado, en que deban participar, pues mucho menos vamos a abogar porque alguno de ellos quede electo para generar más fricción en el pueblo venezolano, para generar más confusión, para generar más distorsión en la posibilidad de unirnos. Siempre nuestra vocación es que gane alguien que esté habilitado y que efectivamente eso le dé un sentido lógico al esfuerzo que se está haciendo para hacer esa primaria. Ahora, yo veo que al principio, cuando se planteó la primaria, Rosa, el tema era una primaria para elegir un candidato. Todos estábamos de acuerdo con eso. Los ciudadanos, el mundo político, los partidos, todo el mundo está de acuerdo con eso. Cuando eso fue avanzando, creo que hay ahora como que dos grandes toletes dentro de la propia primaria. Está el tolete político, los candidatos, los partidos, quienes de una u otra forma ya dejaron de ver la primaria como un evento para elegir un candidato, sino para ratificar su liderazgo, para satisfacer su ego personal, para establecerse como líder de la oposición, para plantear una ruta distinta a la electoral, no lo sé, y eso me preocupa. Pero está otro cúmulo de personas que sigue estando en la primaria, que es el venezolano que creyó, el venezolano que compró la idea de elegir un candidato, el venezolano que no está claro con estos argumentos que estamos dando hoy con respecto a qué va a pasar si eligen a alguien que está inhabilitado o no, una persona que no sabe que cuando llegue a su centro pudiese tener problemas con la nucleación, si puede votar, si no puede votar, si es centro, si no es centro, si aparece, si no aparece, que ese es otro tema importante desde el punto de vista logístico de la propia primaria, pero a ese venezolano, a ese vecino nuestro, lo tenemos que acompañar. Él tiene un derecho de participar en un ejercicio democrático en el que él cree. Entonces, es lo difícil de este momento, porque para mí esto perdió el sentido lógico, que es elegir un candidato. Pero ese vecino que quiere ir a participar, yo no le puedo conculcar el derecho de que vaya. Lo que estoy en el deber responsable como alcalde, como el liderazgo político que puedo ejercer en mi zona de impacto, es aclararle, mira, estás yendo, pero las condiciones hoy de esta primaria son estas. No están claras. No están claras, no sabemos qué va a pasar si hay un inhabilitado y bueno, todo lo que hemos ya nosotros manifestado en nuestro comunicado. Tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos escuchando sus argumentos, los argumentos del alcalde Manuel Ferreira, dirigente de Fuerza Vecinal, que nos acompaña en esta edición de Argumentos. Pausa y ya regresamos.